Imagina a alguien capaz de pasar 12 horas seguidas, un domingo montando una maqueta de un barco. 12 horas, sin cobrar un céntimo, sacrificando horas de sueño y además haciéndolo con una sonrisa de oreja a oreja. Totalmente inmerso en la tarea, claro. Exacto. Pero esa misma persona, el lunes por la mañana, entra en un estado de agonía absoluta por tener que rellenar un triste Excel de 10 minutos en su oficina. Y aquí viene la gran pregunta: ¿qué cambia en el cerebro humano en esas 24 horas? Bienvenidos a un nuevo análisis exhaustivo bajo el sello de SciMap, nuestra academia de alto rendimiento. Ya sabéis, para quienes nos escuchan regularmente, que aquí aplicamos nuestra filosofía de aprender haciendo y entender para no memorizar. Y por eso hoy no vamos a hacer un resumen superficial, sino una inmersión profunda en la psicología del trabajo. Eso es. Tenemos sobre la mesa una pila enorme de investigaciones y manuales sobre la motivación y el desempeño laboral. Y la misión de este análisis es precisamente desmontar esa idea tan de andar por casa, de que la motivación es simplemente tener ganas de hacer algo. Porque no lo es. A ver, al revisar toda esta literatura científica, lo primero que te rompe los esquemas es que el estudio de la motivación en el trabajo no nace de un instinto altruista de las empresas. No es que de repente las corporaciones se volvieran buenas y quisieran ver a todo el mundo feliz. Claro, no es caridad. Para nada. Entender estos engranajes responde a una necesidad puramente estructural y de supervivencia organizativa. La evidencia que tenemos aquí demuestra de forma tajante que tener personas motivadas detona una cascada de beneficios económicos tangibles. Hablamos de mayores rendimientos, un incremento drástico en la calidad de las decisiones y, sobre todo, una reducción gigantesca en la intención de abandonar el puesto. O sea que un talento desmotivado es literalmente un agujero económico para cualquier institución. Un agujero negro, exacto, operativo y financiero. Vale. Pues para evitar ese agujero, antes de ponernos a clasificar teorías raras, necesitamos entender la anatomía básica de lo que estamos analizando. Porque la palabra motivación se usa con tanta ligereza que parece, un rasgo de la personalidad, como tener los ojos marrones o ser alto. Y es un error muy común. Pero fíjate que las fuentes etimológicas apuntan al latín motivus, que significa aquello que causa movimiento. Así que entiendo que los investigadores no lo ven como una actitud abstracta, sino como fuerzas reales. Fuerzas que inician y sostienen el comportamiento. ¿Cuáles son las métricas reales de ese movimiento? Pues mira, los textos académicos desglosan ese movimiento en 4 dimensiones fundamentales. Y esto nos permite auditar la motivación real de cualquier persona. La primera dimensión aborda las fuerzas en sí mismas, es decir, qué impulsos internos o qué requerimientos externos inician la acción. El chispazo inicial, digamos. Eso es. La segunda es la dirección, o sea, de todas las opciones y distracciones disponibles en tu entorno, ¿hacia qué tarea específica decides canalizar tu energía? La tercera dimensión es la intensidad, que básicamente mide la cantidad de esfuerzo bruto y de concentración que inviertes en ese momento. Vale, fuerzas, dirección e intensidad. Faltaría una. Y es la más importante. La cuarta es la persistencia. Es la variable donde fracasan la gran mayoría de los proyectos a largo plazo. ¿Durante cuánto tiempo eres capaz de mantener esa intensidad cuando, inevitablemente, surgen las dificultades o el aburrimiento? Pensando en estas 4 dimensiones, y por huir un poco de las típicas metáforas de siempre de los coches y los motores, podríamos comparar el rendimiento de una persona con un ordenador de altísima gama. Imagina un equipo ejecutando un trabajo complejo. Las capacidades cognitivas, la formación previa, las aptitudes técnicas que trae la persona de casa, todo eso sería el hardware puro, el procesador de última generación y la memoria RAM. Me gusta esa analogía. Y, siguiendo ese hilo, los factores situacionales, que son los que siempre limitan el comportamiento humano, serían como el entorno físico y digital de ese ordenador. Claro, el ecosistema. Exacto. Piensa que si hay cortes de electricidad en la oficina, si la conexión a Internet falla cada 2 minutos, o si el clima de trabajo es tan tóxico que equivale a un sistema de refrigeración estropeado, pues el servidor se sobrecalienta. Da igual lo potentísimo que sea el hardware. El rendimiento se va a desplomar por factores completamente externos a la máquina. Y la motivación sería el sistema operativo. Es el software profundo que decide, qué programas se abren, cuántos recursos de la memoria RAM se asignan a cada ventana y, lo más crítico de todo, si el sistema decide entrar en modo suspensión ante el primer error de código o si sigue procesando datos pase lo que pase. Totalmente.
Porque por muy impecable que sea el hardware y por muy óptima que sea la conexión y la oficina, si ese sistema operativo está corrupto o simplemente inactivo, la pantalla se queda en negro. No hay desempeño. Cero absoluto. Esa es la ecuación del comportamiento laboral que recoge la literatura. Pero claro, el gran dilema que consumió a los teóricos de las organizaciones desde los años 50 fue descubrir precisamente cómo demonios se programa ese sistema operativo. ¿Por qué el ser humano decide ceder su energía a cambio de trabajar? Exactamente. Históricamente, las investigaciones documentan una fractura inmensa entre dos enfoques diametralmente opuestos. Por un lado, tienes las teorías mecanicistas y por otro las humanistas. Vamos primero con las mecanicistas, que suenan a revolución industrial pura. Y lo son. El enfoque mecanicista clásico asume una postura, yo diría que casi cínica, sobre la naturaleza humana. Concibe al individuo como alguien inherentemente perezoso, indolente y muy calculador. Bajo este prisma, la gente solo se mueve por recompensas extrínsecas, el salario a fin de mes, evitar que te despidan o conseguir cierta seguridad. El trabajo en sí mismo carece de todo valor, es solo una transacción fría. La clásica visión de la fábrica de principios del siglo XX. Llegas a las 8 de la mañana, aprietas tu tuerca sin pensar mucho, cobras tu cheque y te vas a tu casa. Pero, a ver, las fuentes indican que el enfoque humanista le da la vuelta a este tablero de juego por completo, ¿no? Argumentan que el ser humano busca de forma activa la autorrealización y es capaz de encontrar un valor intrínseco en el esfuerzo. Eso es. Y aquí es donde los artículos revelan un hallazgo que, para mí, hace un auténtico clic mental sobre cómo funciona nuestro cerebro frente a las recompensas. Cuéntame, porque esto en SciMap nos encanta, entender el mecanismo profundo. Pues mira, los estudios neurológicos y psicológicos referenciados muestran una diferencia estructural brutal entre ambos tipos de motivación. Las recompensas extrínsecas, como puede ser un bono económico enorme, un despacho más grande con vistas o un título en tu tarjeta de visita muy llamativo, tienen una fecha de caducidad extremadamente corta en nuestro cerebro. O sea que el subidón dura 2 días. Literalmente. Dejan de motivar en el mismo instante en que te acostumbras a ellas. Generan un alivio temporal, sí, pero no inyectan energía adicional a largo plazo. La única anomalía extrínseca que sí sostiene la motivación en el tiempo es permitir que el empleado participe en la toma de decisiones. ¿Y qué pasa con los factores intrínsecos? Pues, por el contrario, los factores intrínsecos, el nivel de reto, de la tarea, la autonomía que te dan, la sensación de estar dominando una habilidad nueva, operan como fuentes de energía renovable. Siguen motivando y generando un compromiso altísimo, incluso cuando la persona ya es una experta en la tarea. Vale, frena aquí un momento. Espera, porque hay una fricción enorme entre esta teoría tan bonita y la realidad de la calle. A ver, si los datos demuestran sin lugar a dudas que los factores extrínsecos, como el dinero, se agotan rápido en el cerebro, ¿cómo explicamos que el salario siga siendo el epicentro absoluto de toda negociación laboral, de todas las huelgas y de las mayores fugas de talento de las empresas? Parece que la ciencia dice una cosa y el mercado laboral grita otra muy distinta. Es una buenísima observación y, de hecho, esa contradicción aparente es uno de los problemas mejor resueltos en esta pila de investigaciones que tenemos delante. Para entenderlo bien, los expertos clasifican todos los modelos teóricos en 3 grandes familias. Los que analizan qué nos motiva, los que estudian cómo procesamos esa motivación y los que observan la interacción entre la persona y su contexto. Vale, ¿y el tema del dinero? ¿Dónde encaja? Tu duda sobre el salario nos lanza directamente al primer grupo, y concretamente a una de mis teorías favoritas, la teoría bifactorial, desarrollada por Frederick Herzberg a finales de los años 50. Herzberg resolvió todo este misterio rompiendo en 1000 pedazos el paradigma lógico que teníamos sobre qué es la satisfacción. Claro, porque hasta ese momento todo el mundo asumía que la satisfacción y la insatisfacción eran, pues, los dos extremos opuestos de una misma línea recta, como el control de volumen de la radio. Si te suben el sueldo, aumenta la satisfacción, y si te empeoran las condiciones, bajas el volumen y te deslizas hacia la insatisfacción. Parecía un mecanismo de causa y efecto completamente lógico e indiscutible. Parecía lógico, sí, pero Herzberg demostró de forma empírica que esa línea recta es una ilusión óptica total. La satisfacción y la insatisfacción no son opuestos. ¿Cómo que no son opuestos? No lo son. Son 2 dimensiones emocionales completamente independientes que además están controladas por variables distintas. El opuesto de la satisfacción laboral no es la insatisfacción, es la indiferencia, o sea, la ausencia de satisfacción. Ostras.
Y el opuesto de la insatisfacción tampoco es la satisfacción plena, sino un estado de cero quejas, una neutralidad total y absoluta. A ver, procesar esto cambia las reglas del juego por completo. Significa que curar el dolor no equivale a generar placer. O dicho de otra forma, no estar frustrado en tu empresa no significa ni de lejos estar apasionado por tu trabajo. Exacto, dar en el clavo total. Los datos de Herzberg lo ilustran separando las variables del trabajo en dos grandes bloques. Por un lado están los que él llama factores higiénicos o de contexto. Aquí es donde reside el salario, las políticas burocráticas pesadas de la empresa, la seguridad física, el seguro médico y hasta la calidad de la silla en la que te sientas cada mañana. Cosas del entorno, puramente. Sí, y fíjate que estos factores operan de forma exclusiva en el territorio de la insatisfacción. Si tu salario es miserable o tu jefe es un tirano incompetente, vas a sufrir una insatisfacción profunda. Pero, y aquí está la genialidad del modelo, si te pagan un salario excelente, tus beneficios sociales son los máximos del mercado y tu oficina parece un balneario con futbolines, el efecto psicológico en tu motivación, tarde o temprano, se estanca. Claro, porque eliminas el dolor. Silencias la queja del empleado y alcanzas ese estado de, digamos, no insatisfacción. Pero esos factores higiénicos jamás van a cruzar la frontera mágica para crear pasión real por el trabajo diario. Nunca. Para eso necesitamos el otro bloque. En el otro lado del espectro encontramos los factores motivadores, que están vinculados directamente al contenido profundo del trabajo en sí. Hablamos del nivel de responsabilidad, del orgullo por el trabajo bien hecho, de la autonomía real para tomar decisiones, de la sensación de crecimiento intelectual. O sea, lo que haces, no dónde lo haces. Exacto. Si un trabajo carece de esto, no necesariamente va a provocar una huelga ni hará que la persona dimita mañana mismo, sobre todo si los factores higiénicos están cubiertos. Simplemente dejará al trabajador en un estado de apatía funcional. Hace lo mínimo y se va. Pero cuando estos factores de contenido sí están presentes, son los únicos verdaderamente capaces de encender el interruptor de la proactividad y del alto desempeño sostenido. A ver, creo que podemos ilustrar esto con el caso clásico de alguien que invierte, 5 años de su vida estudiando sin salir de casa, unas oposiciones durísimas en España para ser funcionario del Estado. Bajo un análisis superficial, cualquiera pensaría que esa persona tiene una motivación de hierro, ¿verdad? Una fuerza de voluntad inmensa, desde luego. Pero claro, el objetivo principal de ese esfuerzo monumental muchas veces suele ser alcanzar la máxima expresión de los factores higiénicos de Herzberg. Conseguir un sueldo asegurado para el resto de tu vida y la imposibilidad legal de que te despidan. La seguridad llevada al extremo. La pregunta crítica que formula este modelo es ¿qué ocurre a nivel psicológico la mañana después de tomar posesión de la plaza? Es un ejemplo brillante. Al firmar ese contrato vitalicio, la persona elimina de un plumazo toda la incertidumbre vital. El nivel de insatisfacción o de miedo al futuro cae a cero absoluto. Cero patatero. Pero, como decíamos, lograr ese cero en la escala del miedo no te catapulta de golpe y porrazo a un 100 en la escala de la motivación y la pasión. Si el puesto que le asignan a este flamante nuevo funcionario consiste en sellar impresos idénticos durante 40 horas a la semana, sin ninguna capacidad de tomar decisiones, sin ver un resultado útil y sin que nadie reconozca su eficiencia, esa persona va a entrar en una hibernación profesional casi inmediata. Va a estar económicamente muy segura, pero psicológicamente muerta. Totalmente. Y esa hibernación es, en realidad, la gran epidemia del mercado laboral moderno, sabiendo de forma empírica que solo las características profundas de la tarea inyectan combustible real, los investigadores de los años 80, concretamente Hackman y Oldham, decidieron mapear la arquitectura estructural del trabajo. Desarrollaron el famoso modelo de las características del puesto, que al final no es otra cosa que un manual de ingeniería para erradicar el aburrimiento crónico en las empresas. Un manual de salvación, diría yo. ¿Y qué dice de ese modelo? Pues este modelo identifica 5 condiciones estructurales que, si te encargas de integrarlas en el diseño de cualquier actividad, disparan el rendimiento de forma natural. Vamos a repasar esas 5 condiciones despacio porque creo que sirven de auditoría personal para cualquiera que nos esté escuchando y esté intentando entender por qué su trabajo o incluso sus estudios universitarios le resultan asfixiantes. La primera condición que mencionan las fuentes es la variedad de la tarea.
Sí, que se refiere a la exigencia del puesto de utilizar un abanico amplio de tus habilidades y competencias. El cerebro humano se marchita por completo ante la monotonía extrema. Repetir el mismo movimiento cognitivo o físico durante horas anula literalmente la corteza prefrontal. Como una máquina oxidada. Y la segunda condición que me parece crítica para evitar la alienación es la identidad de la tarea. Esto es, la capacidad del individuo de realizar un proceso completo, desde el principio hasta el fin, obteniendo un resultado visible y coherente. Las microtareas fragmentadas, donde la persona es incapaz de ver en qué engranaje mayor encaja su pequeño esfuerzo, destruyen cualquier sentido de propósito. Absolutamente. Y creo que tienes una analogía muy buena para esto, ¿no? Sí, creo que la mejor forma de visualizar este concepto de la identidad de la tarea en SciMap es pensar en el proceso de construir un mueble. Si una empresa gigante te contrata y tu única función, de lunes a viernes, 8 horas al día, es atornillar una tuerca de 6 milímetros en una tabla de madera que avanza por una cinta transportadora, la identidad de tu tarea es nula. No estás construyendo nada. Eres un simple apéndice de una maquinaria enorme. Terminas el día agotado y no tienes nada tangible que mostrar. Eres la tuerca en sí misma. La madera en bruto te permite medir, cerrar, ensamblar las piezas a tu manera, aplicar el barniz y al final del día puedes dar un paso atrás, limpiarte el sudor y ver una estantería terminada que antes de que tú llegaras no existía. A ver, el desgaste físico puede ser exactamente el mismo, pero el impacto psicológico en tu cerebro es incomparable. Has dejado una huella real en el mundo físico. Ese orgullo del creador del que hablas nos conecta directamente con la tercera característica del modelo de Hackman y Oldham, que es la significación de la tarea. Es el grado en el que tu trabajo tiene un impacto sustancial y demostrable en la vida o el bienestar de otras personas. Tradicionalmente, claro, la gente pensaba que esto estaba reservado a profesiones supervocacionales, como cirujanos o bomberos. Salvar vidas, básicamente. Eso es. Sin embargo, las notas de la investigación introducen un concepto fascinante que rompe esa idea. Se llama job crafting, o moldeamiento del trabajo. Un ejemplo recurrente en los estudios es el del personal de limpieza en los pasillos de los hospitales. Un trabajo durísimo y a menudo muy poco valorado. Muy poco. Pues mira, aquellos trabajadores que, mediante este moldeamiento mental, reinterpretaban sus tareas mecánicas diarias, no como limpiar suelos, sino como una función absolutamente clave para evitar infecciones mortales y ayudar a los pacientes a sanar en un entorno seguro, mostraban unos niveles de significación y de energía diarios brutalmente superiores a los que veían su trabajo solo como pasar la fregona. ¡Wow! O sea, cambiaron el significado de lo que hacían sin cambiar la tarea en sí. Y nos quedan dos características más para cerrar esta ecuación, del diseño. La cuarta es la autonomía. Esto es el grado de libertad, independencia y discreción que la organización te otorga de verdad para planificar tu propio calendario y elegir los métodos para resolver un problema. Importantísima, porque sin autonomía eres un robot siguiendo un guión. Totalmente. Y la quinta es la retroalimentación. El feedback directo y constante necesita señales claras y regulares sobre la eficacia de tus acciones. Navegar a ciegas por tu empresa, sin saber si lo que hiciste ayer con tanto esfuerzo sirvió para algo o fue directo a la papelera, apaga el sistema operativo de raíz. Así es. Y el rigor científico de Hackman y Oldham reside en explicar el mecanismo interno de todo esto. Estas 5 características objetivas del entorno detonan 3 estados psicológicos críticos en la cabeza del trabajador. La variedad, la identidad y la significación se fusionan para generar un sentido profundo de que el trabajo es valioso. Le da peso a lo que haces. Eso es. Por otro lado, la autonomía transfiere el locus de control al individuo. Esto genera una responsabilidad real sobre los resultados. El éxito o el fracaso recaen sobre tus propias decisiones. Ya no le puedes echar la culpa al sistema o al jefe. Y por último, la retroalimentación continua proporciona conocimiento exacto sobre el impacto de tu esfuerzo. Cuando esos 3 estados psicológicos convergen a la vez, el cerebro responde con un pico sostenido y potentísimo de motivación intrínseca. Vale, entiendo la mecánica, pero pasar de la teoría pura de la pizarra de la universidad a las trincheras operativas de una empresa real con plazos y presupuestos debe ser un desafío colosal.
A ver, no todos los sectores pueden permitirse que la gente construya estanterías desde cero a su ritmo, ni dedicarse a diseñar hospitales, ¿no? Entonces, ¿cómo articulan de verdad las corporaciones modernas todo este conocimiento para alterar el estado psicológico de sus equipos? Las fuentes sintetizan estas intervenciones empíricas en 3 grandes estrategias estructurales que aplican las empresas más avanzadas. La primera, como es lógico pensar, es rediseñar los sistemas de retribución. Como vimos antes con la teoría de Herzberg, el dinero por sí solo no crea pasión, pero una mala gestión salarial genera una insatisfacción que devora absolutamente todo lo demás. Es como una gotera en casa, arruina los cimientos. Tal cual. Y la estrategia actual no consiste simplemente en inflar los sueldos a lo loco, sino en aplicar ingeniería retributiva real. Debe existir equidad externa para no perder a tus mejores talentos frente a la empresa de enfrente, pero sobre todo tiene que haber equidad interna. Esto es vital, la percepción de justicia. Si en un mismo departamento la persona que se esfuerza al máximo cobra exactamente lo mismo, ni un euro más, que el compañero de al lado que hace lo mínimo indispensable para que no lo despidan, el sistema está enviando un mensaje corporativo letal. El mensaje es que el esfuerzo extra no tiene ningún valor. La recompensa debe estar matemáticamente vinculada al desempeño demostrable. Completamente de acuerdo. Y luego tenemos la segunda estrategia, que a mí me parece la más difícil de implementar, porque exige desmantelar más de 100 años de historia de la industria. Hablamos del diseño de puestos en sí mismo. Fíjate que hace un siglo el modelo fordista y taylorista buscaba la eficiencia máxima dividiendo el trabajo en fracciones de segundo. Claro, fragmentar hasta el absurdo, para que los trabajadores fueran piezas intercambiables, fáciles de formar y baratas de reemplazar. Exacto. Lograron fabricar coches mucho más rápidos, sí, los números cuadraban, pero a costa de crear entornos psicológicamente tan tóxicos y destructivos que el propio Henry Ford tuvo que subir el sueldo a $5 diarios, que era un factor higiénico sin precedentes en la época, simplemente para frenar la rotación masiva de un personal que no soportaba ni un día más la alienación en la cadena de montaje. Les pagaban el trauma, básicamente. Literal. Pues bien, hoy en día, la neurociencia aplicada al trabajo obliga a las empresas serias a realizar el camino exactamente inverso mediante tácticas muy precisas. Las organizaciones aplican hoy lo que llaman rotación de puestos sistemática, y no solo lo hacen por flexibilidad operativa, sino para romper de raíz la fatiga cognitiva que produce la monotonía. Además, implementan el enriquecimiento vertical. ¿Qué es exactamente el enriquecimiento vertical? Es entregar al trabajador de base parcelas concretas de autoridad y de toma de decisiones que antes, en el organigrama antiguo, pertenecían de forma exclusiva a su supervisor directo. Básicamente, se transfiere el control hacia abajo. Entiendo. ¿Y cómo operan mecánicamente esas estructuras de las que hablan las fuentes que denominan grupos semiautónomos? Es que suena a una contradicción técnica enorme. O eres autónomo o no lo eres. Pues mira, es una de las innovaciones organizativas más potentes que existen hoy en día. Te pongo un ejemplo. En lugar de tener un organigrama súper rígido, donde un gerente microgestiona cada paso y cada respiración de 10 personas, la empresa aísla un objetivo final concreto. Por ejemplo, lanzar una nueva funcionalidad compleja en una aplicación de software en 3 meses. Vale. ¿Un proyecto cerrado con una meta clara? Eso es. Entonces la empresa asigna un grupo multidisciplinar, coge programadores, diseñadores y analistas de datos, los junta, les proporciona los recursos financieros necesarios, establece esa fecha límite inamovible de 3 meses y literalmente la dirección da un paso atrás. Se quitan de en medio. Sí, la instrucción de los directivos es muy clara. Les dicen, ustedes deciden cómo se organizan internamente, quién asume cada rol dentro del equipo y qué horarios cumplen cada día para entregar esto a tiempo. Al aplicar esta autonomía radical y proporcionar una identidad tan completa a la tarea grupal, los niveles de implicación personal se disparan. ¿Por qué? Porque el grupo se vuelve dueño absoluto de su destino. Brutal. Y eso nos lleva de forma supernatural a la tercera gran estrategia que recogen los textos, que es la participación de los empleados a nivel corporativo. Es decir, dejar de tratar a la plantilla entera como simples ejecutores pasivos que acatan órdenes y convertirlos en consultores expertos de su propio ecosistema de trabajo. Es un cambio de paradigma gigante. Implica usar herramientas reales como los círculos de calidad, donde pequeños equipos identifican cuellos de botella en sus operaciones diarias. Y fíjate en esto, tienen verdadera autoridad presupuestaria para aprobar soluciones nuevas.
O el uso de encuestas de clima sistemáticas, donde el feedback fluye de abajo hacia arriba de forma obligatoria para reestructurar políticas que se han quedado obsoletas. Se trata, en definitiva, de institucionalizar la participación en la toma de decisiones que, si recuerdas lo que mencionaste al principio del análisis, era la única recompensa extrínseca que nunca perdía su efecto motivador en nuestro cerebro. Así es, todo encaja perfectamente. Y claro, todas estas intervenciones colosales que cuestan dinero y tiempo, desde el rediseño profundo de tareas hasta asegurar la equidad salarial, persiguen al final alterar una única métrica que las organizaciones observan con auténtica lupa: el desempeño. La joya de la corona. Técnicamente, nuestras fuentes definen el desempeño como el valor total esperado por la organización frente a la suma de todas las conductas de un individuo durante un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, los investigadores separan este rendimiento general en dos territorios radicalmente distintos. A ver, cuéntame esos dos territorios. El primero es el desempeño intrarrol o de tarea. Esto es, ni más ni menos, lo que figura por escrito en la descripción legal de tu contrato de trabajo en recursos humanos. Vale, el rendimiento de mínimos exigibles. O sea, si eres programador, tu desempeño intrarrol es entregar el código sin fallos de sintaxis. Si eres comercial, pues realizas tus 50 llamadas al día al listado de clientes. Básicamente cumples el guión que te han dado y fin de la historia. Exactamente eso. El gran problema es que ninguna organización real en un mercado mínimamente competitivo puede sobrevivir hoy en día si su gente se limita de forma exclusiva a este desempeño intrarrol. El ecosistema entero de la empresa se colapsaría en semanas. Es ahí donde entra la segunda dimensión vital, el desempeño extrarol, que académicamente también se conoce como rendimiento contextual. Ah, claro. Hablamos de todas esas conductas que no están documentadas en ningún maldita manual de procedimientos, que el jefe no te puede exigir formalmente y por las que no te pueden sancionar legalmente si no las haces, pero que, admitámoslo, son el tejido conectivo que mantiene viva y respirando a cualquier organización. Tal cual, son el aceite del motor. Es que esto es fundamental entenderlo. El desempeño extrarrol es, por ejemplo, decidir quedarte media hora más en la oficina un viernes por la tarde sin que nadie te lo pida, simplemente para ayudar a un compañero nuevo que está sufriendo un ataque de pánico ante un problema informático que tú sabes resolver en 5 minutos. O es detectar una ineficiencia tonta en un departamento que ni siquiera es el tuyo e invertir tu tiempo libre en diseñar una propuesta de mejora constructiva en lugar de mirar hacia otro lado y decir que ese no es tu problema. Es asumir el éxito del conjunto como algo propio, sí. Eso es. Pero leyendo entre líneas en toda la documentación que tenemos hoy, me he dado cuenta de que esta dimensión extrarol también esconde un abismo bastante tenebroso, un reverso oscuro. Y tanto. Los datos arrojan una sombra muy preocupante sobre esto. El desempeño extrarol funciona en realidad como un termómetro hipersensible de la motivación oculta de la empresa. Fíjate que cuando la arquitectura del puesto es profundamente alienante, cuando la autonomía del empleado es completamente nula y, encima, los factores higiénicos como el sueldo o el trato son deficientes, el trabajador no se limita solo a reducir su aportación positiva. El cerebro humano necesita equilibrar esa percepción interna de injusticia y lo hace detonando comportamientos que son intencionalmente contraproducentes. Es decir, la apatía pasiva se vuelve activa. ¡Wow! La venganza silenciosa. Es que es así. Ahí es donde surgen entonces cosas como el absentismo voluntario camuflado de enfermedad, la pérdida de horas y horas scrolleando en Internet en horario laboral, o cosas peores, como ocultar información valiosa a un supervisor por puro despecho, o permitir conscientemente que un error grave de producción siga adelante por la cadena, escudándose en la letal frase de, bueno, ese no es mi departamento, a mí no me pagan lo suficiente para arreglar eso, que explote donde tenga que explotar. Exacto. El sabotaje silencioso, que cuesta millones, no es una tara en el carácter de esa persona. Es la consecuencia natural y predecible de un sistema operativo que ha sido infectado por un mal diseño organizativo. Tremendo. Y creo que ese es precisamente el corazón empírico de todo el material que hemos estado examinando hoy en este análisis. Las conductas humanas en el entorno laboral no surgen de la nada por generación espontánea. Son el resultado predecible y calculable de las variables de diseño, del sistema de recompensas y del contexto social que envuelve a la persona cada día de su vida. No hay magia, hay diseño. Pues creo que hemos trazado un mapa exhaustivo que conecta maravillosamente todos los puntos.
Fíjate, empezamos deconstruyendo el concepto de motivación, transformándola de un misterio casi espiritual o un simple tener ganas, a un conjunto de fuerzas medibles con dirección, intensidad y persistencia. Luego analizamos esa trampa histórica enorme de asumir que eliminar el malestar equivalía por arte de magia a crear bienestar y pasión, descubriendo gracias a la teoría bifactorial de Herzberg que el verdadero fuego interior necesita siempre factores de contenido y reto. Vital esa separación. Después desgranamos cómo la identidad, el significado y la autonomía componen esa arquitectura invisible que anula la alienación de las personas. Y finalmente acabamos de exponer cómo el nivel de desempeño extrarrol nos revela casi instantáneamente si una organización está viva de verdad o si solo sobrevive por pura inercia, al borde del colapso de sabotajes silenciosos. Ha sido un recorrido analítico denso, muy al estilo SciMap, pero enormemente revelador. Y yo quisiera dejar un último hilo de pensamiento en el aire para quienes nos escuchan hoy, conectando un poco todo este rigor de la teoría con la realidad palpable que todos enfrentamos mañana por la mañana en nuestra rutina. A lo largo de esta inmersión profunda, hemos comprobado empíricamente que la pasión, la persistencia frente a la adversidad y la iniciativa propia dependen en una medida verdaderamente abrumadora de la ingeniería y el diseño de la tarea. Dependen de la capacidad real de tomar decisiones y de entender con claridad el impacto final de nuestro esfuerzo en el mundo. El entorno importa más que la voluntad pura. Totalmente. Entonces, la próxima vez que te encuentres observando desde la distancia a un estudiante universitario completamente apático arrastrando los pies hacia el aula, o a un trabajador profundamente cínico, amargado y desconectado en su cubículo de la oficina, la reflexión debe cambiar de escala inmediatamente. La pregunta urgente que debemos hacernos no es qué tara de actitud, qué defecto de fábrica o qué falta de voluntad intrínseca tiene esa persona en particular. La verdadera pregunta, que es la más incómoda pero la más necesaria, es otra. ¿Cuál sería? ¿Hasta qué punto esa apatía y ese cinismo son, en realidad, la respuesta neurológica de defensa y una respuesta perfectamente lógica de un ser humano que está atrapado en un entorno que ha sido diseñado, quizás de forma puramente negligente, para triturar su motivación día tras día? ¡Wow! Es un enfoque que traslada la lupa de la culpa, de ponerla sobre el individuo aislado, a ponerla bajo los cimientos del sistema entero. Te obliga a mirar directamente a la arquitectura silenciosa que moldea cada una de nuestras decisiones antes de culpar ciegamente al que simplemente la padece y reacciona a ella. Y con esa perspectiva tan crítica que desde luego da para debatir largamente con un café, nos despedimos por hoy en este nuevo episodio de SciMap. Seguid cuestionando la estructura profunda de todo lo que os rodea y recordad, siempre aprender haciendo. Hasta la próxima.